La salsa en discusión. Autor Alejandro Ulloa. En esta obra se propone un diálogo abierto con algunos de los autores más importantes que han abordado el origen de la salsa en el barrio latino de la ciudad de Nueva York. Escrita contra los lugares comunes consagrados en la opinión popular, La salsa en discusión promueve un debate entre quienes han analizado la salsa desde Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Nueva York o Cali. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿De qué manera su trabajo se fundamenta en los conceptos de la racionalidad de la física de Newton? Newton inventa el cálculo diferencial e integral en los Principia Mathematica de Newton, libro de 1643, pleno auge de la gran revolución burguesa británica, y él estudia el movimiento, una concepción de que las cosas se mueven, a diferencia de Aristóteles, que creía que todo ocupaba un lugar natural. Si un cuerpo caía, ¿por qué? Porque no estaba en el lugar natural y el lugar natural está abajo. Pero Newton veía que las cosas se movían, no concebía sino el movimiento de las cosas. Las cosas se mueven y están en continuo movimiento. Y él le interesaba es qué tan velozmente se movía algo y qué tan aceleradamente se movía algo, e inventó lo que llamó en su época las fluxiones. Las fluxiones es un pedacito de movimiento instantáneo, como él lo llamaba. Con Newton aparece que el tiempo y el movimiento se pueden medir y están relacionadas entre sí. Es decir, que Newton empieza una fase trascendental en el desarrollo de la ciencia, ya intuida por Arquímedes, de que la matemática y la física están íntimamente relacionadas, que los números están íntimamente relacionados con la física y que había una nueva idea, que era la idea del límite. Las cosas tienen su límite. Entonces él inventó el cálculo diferencial e integral. Él tuvo que estudiar mucho a Euclides. Allá en la Universidad de Oxford, en la biblioteca, aparece todavía el libro Los elementos de Euclides, que él hojeó, estudió, pero como él era alquimista, entonces están todavía las manos del alquimista impregnando el libro, unas hojas amarillentas. Y a través del estudio de Euclides llegó a la idea de que los planetas tienen órbitas elípticas, algo que ya se sabía experimentalmente. Y él, mediante una ecuación diferencial, predijo las órbitas de los planetas y podía calcular cuánto tiempo se demora en dar una vuelta por la vía matemática, mucho mejor como se hacía por Copérnico y Tycho Brahe, midiendo todas las noches, midiendo las estrellas. Entonces la matemática empezó a verse como un instrumental para entender el mundo. De ahí surge esa idea de la racionalidad del mundo, y la racionalidad se volvió racionalidad matemática. Entender al mundo era entenderlo a través de la matemática y no a través de la palabra, y no a través de la filosofía, y no a través de los mitos. La matemática irrumpe como una fuerza nueva de la mente para estudiar la naturaleza. Esa fue la primera aplicación, las órbitas de los planetas. Y de ahí en adelante eso siguió en otros campos. Newton predijo que hay una fuerza que atrae los cuerpos hacia la Tierra, no como creía Aristóteles, sino que son atraídos porque hay una fuerza, la fuerza gravitacional. Y entonces él predijo, si podemos impulsar algo,
le damos suficiente fuerza, podemos contrarrestar esa fuerza de atracción y poner satélites en torno a la Tierra e incluso ir a la Luna. Eso más o menos se sabía matemáticamente hasta que los rusos en 1957 desarrollaron unas técnicas para poner el Sputnik alrededor de la Tierra. Y entonces se pudo hacer, y ya los viajes a la Luna son común y corriente, y se van a Marte. En eso la matemática jugó un papel fundamental, porque tuvieron que hacerse cálculos muy exactos. Para mí, esto es una cosa misteriosa, ¿por qué la matemática y los números inciden en esa forma tan peculiar en el mundo de hoy? Claro, la manera incide en las cosas más elementales. Cuando Pitágoras era, los pitagóricos, era una secta órfica. Vivía en el mundo de los misterios, en el mundo de las cosas extraordinarias. Y él una vez descubrió que si un triángulo tiene lado 1 y el otro tiene lado 1, la hipotenusa tiene lado 2, raíz de 2, un número que no se podía medir. Y como había una relación entre la longitud de las cuerdas y los sonidos musicales, él creía en la unidad del mundo, y la unidad del mundo la representaba por el 1, pero por la vía musical. Con ese descubrimiento que hizo, se terminó la unidad del mundo, y ese día él, cuando vio que el mundo no era tan unido, se tiró desde un acantilado donde él tenía su pequeño templo, y después todos se tiraron allá. Es un primer suicidio matemático que conoce la historia, ¿no? Suicidarse por raíz de 2 me parece que es una cosa que no tiene mucho sentido. Entonces siempre se intuía esa relación entre la matemática y el mundo, pero con Newton, cuando él ve esa relación entre el movimiento de los planetas y la matemática, y después con el Sputnik alrededor de la Luna, entonces la matemática se convirtió en un elemento central de la cultura moderna. El análisis funcional está metido en todo esto, para bien o para mal. Ese tema filosófico, si no es para esta discusión, sí es cierto que existe el bien y el mal. Eso no se sabe. Hay muchas cosas buenas que se hacen con esto, naturalmente con la matemática, muchas cosas que se pueden señalar, que son magníficas. El Internet, medios de comunicación, televisión, toda la teoría de la información que tiene una base matemática tan importante. Son cosas maravillosas porque permiten darle relevancia al mundo comunitario, a la integración, pero al mismo tiempo permiten otras cosas, permiten que el capital se apodere del mundo en una forma que no debería ser.